¡Holi! Yo soy Alba y estás en un nuevo vídeo de mi canal. El vídeo que traigo hoy es un poquito diferente a lo que estáis acostumbrados. Es una entrevista a un testigo de Jehová activo. Es muy buena persona, es una de las mejores personas que he conocido. Y espero de corazón que os guste mucho y la información os sea de ayuda y sobre todo es verdad y es útil, que yo creo que es lo importante, informar. Bueno, ante todo lo que me gustaría es que te presentaras un poquito y nos contaras a todos cómo te llamas, de dónde vienes y por qué decidiste unirte a esta religión. ¿Qué es lo que te aportó que realmente pensaste, este es mi lugar, esto es en lo que realmente creo? Hola Alba y a todas las personas que nos vean, muchas gracias por tu presentación. Solo Dios bueno, los demás vamos haciendo lo que podemos. Me llamo Miguel Ángel y vivo en la cercanía de la ciudad de Granada, aquí en el sur de España. ¿Me preguntabas por qué me hice testigo de Jehová? Pues yo con mucho gusto lo explico. Desde bien pequeño, desde que tengo uso de razón, siempre me he hecho preguntas que todo a lo largo de nuestra vida nos hacemos. Preguntas como ¿por qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Por qué enfermamos y morimos? Y otras preguntas por el estilo, preguntas de profundidad espiritual. Y muchas veces no encontramos la respuesta, pero los testigos de Jehová me mostraron que la respuesta a todas esas preguntas se encuentra en la Biblia. De hecho, a lo largo de todos estos años, esa necesidad de contestar estas preguntas la he encontrado satisfecha en la Biblia. Una de las cosas que más me impactó fue cuando me preguntaron por los 10 mandamientos. Yo nací en una familia de origen católico. De hecho, el 22 de mayo de 1982 hice la primera comunión. Cuando me preguntaron por los 10 mandamientos, yo solo enumeré como se aprenden en el catecismo católico. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero sin embargo, me dijeron que lo leyéramos en la Biblia. Me gustaría leerlo también con la audiencia, contigo y con la audiencia, y en la Biblia de Jerusalén, que me la he descargado aquí en la tablet. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, allí se dan los 10 mandamientos de la ley de Dios. A partir del versículo 3 dice: No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni le darás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. Como tú comprenderás, y las personas que nos vean, eso hizo surgir en mí muchas preguntas. Preguntas como ¿por qué la religión católica no enseña los mandamientos como lo pone en la Biblia? ¿Por qué tienen sus iglesias llenas de imágenes y hacen que les demos culto si Dios lo condena claramente en su palabra? Esta fue solo una de las primeras verdades que descubrí en la Biblia. He descubierto muchas más. De hecho, puedo afirmar con total rotundidad que de todas las cosas que me han pasado en la vida, la mejor sin duda ha sido hacerme testigo de Jehová. Llegados a este punto de la entrevista, me gustaría tratar un tema un tanto polémico. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre las donaciones de sangre, las transfusiones. ¿En qué apartado de la Biblia exactamente pone que están prohibidas las transfusiones de sangre? Entiende que es muy difícil para una persona normal entender que algo que salva vidas esté prohibido por Dios. Todos los testigos de Jehová del mundo entendemos que es difícil para las personas que no compartís nuestra fe entender en nuestra negativa las transfusiones y las donaciones de sangre. Hay muchos sentimientos envueltos, especialmente cuando se trata de menores de edad. Por eso, para aclarar esta duda y que se quede lo más clara posible, quiero volver a usar la Biblia. Durante toda la entrevista haré constante referencia a la Biblia y siempre voy a usar la versión de la Biblia de Jerusalén, para que veáis que está puesta en cualquier edición de la Biblia lo que nosotros decimos, que no es una Biblia particular que nosotros tenemos. Vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia de los tratos de Dios con la humanidad. Y vamos a irnos casi al principio, a cuando Él hizo que Noé bajara del arca cuando se secaron las aguas del diluvio. Ya Dios le permitió a Noé que comiera la carne de los animales, porque mucha de la vegetación de la tierra estaba todavía arruinada por las aguas del diluvio. Vamos a ir al capítulo 9 de Génesis y vamos a ver lo que Dios le dijo a Noé en los versículos 3 y 4. Allí Dios le dijo: todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento. Todo os lo doy, lo mismo que os di la hierba verde.
Notad ahora el versículo 4. Solo dejaréis de comer la carne con su alma, es decir, con su sangre. La historia siguió avanzando. Ahora Dios tomó como su pueblo a los descendientes de Abraham, a los israelitas. ¿Volvió a repetirle esta prohibición de consumir sangre? Vamos a verlo también en la Biblia. 2 libros más adelante, en el tercer libro de la Biblia, Levítico, capítulo 17, versículos 10 y 11. Dijo allí Dios: si un hombre cualquiera de la casa de Israel o de los forasteros que residen en medio de ellos come cualquier clase de sangre, yo volveré mi rostro contra el que coma sangre y los terminaré de en medio de su pueblo. Y ahora explica por qué. En el versículo 11 dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la doy para hacer expiación en el altar por vuestras vidas, pues la expiación por la vida con la sangre se hace. Así que es que Dios le explicó que considera algo santo y sagrado la sangre, y que sirve para hacer expiación por los pecados. Más adelante siguió la historia. Israel fue constantemente desobediente a Dios, cayó en la idolatría, adoró imágenes, como vimos que Dios prohibía expresamente que se hiciera. El resultado fue que Dios rechazó a los israelitas como su pueblo y ahora adoptó a los seguidores de su Hijo Jesucristo, a los cristianos, para que fueran el pueblo escogido por Él. En los mandatos que le dio a la congregación cristiana primitiva, ¿se incluiría también la prohibición de comer sangre? Pues vamos a verlo en la Biblia, en lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles, al capítulo 15, y los versículos 28 y 29. Vuelvo a leerlo de la versión de la Biblia de Jerusalén. Dice: que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que estas indispensables: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la impureza. Haréis bien en guardaros de estas cosas. Adiós. Así que está claro, a los cristianos también se les prohibió consumir sangre. De hecho, también por eso se les prohibía comer animales estrangulados, porque al matarlo estrangulándolo, la sangre del animal quedaba dentro del cuerpo. Así que está claro que la Biblia y Dios deja bien claro que prohíbe el consumo de sangre. Puede parecer algo difícil de comprender, pero está bien establecido en la Biblia. Ahora podéis preguntaros: ¿entonces es verdad eso de que dejáis que vuestros hijos se mueran si le hace falta sangre? No, ni mucho menos. Todos los testigos de Jehová del mundo consideramos la vida humana algo muy sagrado, y a los hijos como un regalo de Dios. La Biblia dice que el fruto del vientre es un galardón. Así que hacemos todo lo que está en nuestra mano para recibir atención médica de calidad, pero respetando nuestra negativa a las transfusiones de sangre. Hay muchas alternativas a las transfusiones de sangre. De hecho, podéis consultar en internet, hay varias páginas que dicen también que las transfusiones de sangre tienen muchas contraindicaciones, que se pueden transmitir muchas enfermedades, aunque esa no es la razón principal por la que los testigos de Jehová nos negamos a recibir sangre. La razón principal es por obedecer lo que Dios manda en la Biblia. Como ya os decía, hay multitud de alternativas a las transfusiones de sangre, pero este sería un tema muy largo de desarrollar en este vídeo, y como no queremos cansaros, pues podríamos dejarlo para un vídeo próximo. Podríamos centrarnos exclusivamente en cuáles son las alternativas que la medicina tiene a las transfusiones de sangre. ¿Cuál es vuestro lema? ¿Qué es lo que predicáis? Esta pregunta que me haces es clara y directa. ¿Que cuál es nuestro lema? ¿Que qué es lo que predicamos? Pues dicho con pocas palabras, lo que predicamos es el reino de Dios, como la solución a todos los problemas de la humanidad. Jesús, el rey que Jehová ha escogido para que sea el rey de ese reino, cuando estuvo aquí en la tierra, ya nos enseñó la oración modelo, que la gran mayoría de las personas sabemos hasta de memoria, que pidiéramos la venida de ese reino. Él dijo: venga tu reino. ¿Y para qué? Para que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra, como ya se está haciendo en el cielo. Cuando ese reino tome el control de los asuntos en la tierra, la vida será muy diferente a como es hoy en día. Ya no habrá más maldad ni sufrimiento. Ya no habrá más vejez, ni más enfermedad, ni más muerte. Todas estas cosas que estamos viviendo hoy día quedarán en el pasado. Cuando Dios creó a Adán y Eva y los puso en el jardín de Edén, ¿qué propósito tenía Dios? Que la tierra se llenara de humanos felices y que vivieran para siempre. La rebelión que estalló en Edén hizo que ese propósito tuviera que aplazarse en el tiempo, pero de ningún modo Dios lo ha sustituido. Dios sigue con ese propósito. El propósito de Dios es llenar la tierra
de personas que lo adoren y vivan felices para siempre. Y lo va a conseguir, no cabe ninguna duda. Así que este es el lema principal que predicamos, la venida del reino de Dios para que solucione todos los problemas en el mundo. Esto está en un futuro muy cercano, pero en un futuro. ¿Será este el único beneficio que tiene escuchar a los testigos de Jehová y aceptar lo que predicamos? No, porque hay un beneficio que se puede obtener en el mismo momento. La Biblia transforma la vida de las personas. Personas que antes eran violentas, que eran muy agresivas, delincuentes, personas que estaban esclavizadas al alcohol, a la droga, al tabaco, y que tenían quizás familias desestructuradas que estaban a punto de derrumbarse, ahora empiezan a estudiar la Biblia. Aplican en su vida las enseñanzas que la Biblia nos da y experimentan una tremenda transformación positiva en su vida. Hay multitud de experiencias que lo confirman. Así que por esto predicamos los testigos de Jehová. Por amor a Dios, que nos lo manda en su palabra, y por amor al prójimo, porque queremos que se beneficien del propósito que Dios tiene por la humanidad, un propósito maravilloso, pero que también se beneficien de poner en práctica en su vida lo que aprendan en la Biblia, porque verán cómo su vida mejora, cómo son mejores padres y esposos, mejores madres, mejores ciudadanos. En definitiva, la Biblia transforma para bien, para mejor, la vida de las personas. Por esto predicamos. ¿Por qué crees que la gente siente temor o rechazo cuando os ve? Esta es una buena pregunta. ¿Por qué las personas sienten temor o rechazo cuando nos ven a los testigos de Jehová, ya sea en la puerta de su casa o predicando en la calle, queriendo abordarlos cuando van por la calle, o en los carritos de publicaciones? Pues la verdad es que no es que nos guste, que nos rechacen, pero entendemos que la Biblia ya decía que esto pasaría. ¿Y por qué pasaría esto? Pues hay múltiples razones. Una de ellas precisamente está aquí, en las redes sociales, en Internet. Hay tantas cosas que se dicen de nosotros, tantas falsedades, tantas medias verdades, que muchas personas pueden llegar a pensar que somos una secta peligrosa y muchas otras cosas que se dicen. Pero yo os puedo asegurar que después de 32 años bautizado como testigo de Jehová, no somos ninguna secta peligrosa. Entre otras cosas porque una secta es un grupo que sale de una religión principal y que procura que sus miembros se aíslen de la sociedad, los pone en lugares apartados. Nosotros no somos personas que hayamos salido de una religión. Ya os comenté al principio que yo, antes de ser testigo de Jehová, era católico, pero hay muchos que antes eran ateos, o protestantes, o mormones, o de la iglesia adventista, o tantas y tantas religiones que hay, y que cuando han comprendido lo que dice la Biblia, han decidido hacerse testigos de Jehová. En cuanto a que nos aislemos de las personas, ni mucho menos. Os animo cuando estáis en vuestra vida cotidiana que penséis que quizás el conductor del transporte público que cogéis todos los días, el panadero o el frutero de vuestro barrio, cualquier persona que veáis, el cartero, cualquiera, es testigo de Jehová y está allí, en la sociedad, siendo una persona productiva, desempeñando un trabajo seglar para alimentarse a él y su familia. No somos ninguna secta. No queremos convencer a nadie de nada. Somos testigos, aportamos pruebas de que Dios tiene un propósito. Intentamos que las personas comprendan lo que dice la Biblia, pero no las queremos convencer. Le aportamos las pruebas. Si ellas las ven y las entienden, son ellas mismas las que se convencen. Eso me pasó en mi caso. Y ha pasado en el caso de cada uno de los más de 8 millones de testigos de Jehová que somos en el mundo. Lo que animo a la audiencia es que no sentáis temor ni rechazo cuando nos veáis. Si tenéis dudas, si habéis leído en internet algo que se dice de nosotros, que queréis saber si es verdad o no, abordadnos. Igual que nosotros queremos abordar para hablar de la Biblia, abordadnos vosotros a nosotros cuando tengáis dudas. Con mucho gusto las vamos a explicar. Como ya nos conocéis, vamos a intentar leer los textos de la Biblia, que lo consideramos la máxima autoridad, un libro procedente de Dios, el que es como un metro que mide las distintas religiones. Pero no tengáis temor. Cuando tengáis dudas, abordadnos. Cuando os metáis en internet a leer de nosotros, mi consejo es no pongáis en el buscador de Google Testigos de Jehová, porque ahí sale muchas personas que quizá en un tiempo estuvieron con nosotros, pero que ahora por distintos factores abandonan nuestra religión y se dedican a decir calumnias, a lanzar calumnias contra nosotros. Cuando queréis saber la verdad de los testigos de Jehová, visitad nuestra página oficial. Os la digo despacito para que os quede claro. jw.org. Un dato curioso es que es la página de internet que está traducida a más idiomas en el mundo.
Ahí está la verdad. Hay un apartado que dice preguntas frecuentes sobre los testigos de Jehová. Ahí se explica. Aunque yo esté haciendo esta entrevista con Alba, yo solo soy un testigo de Jehová más de entre 8 millones. Todos los testigos de Jehová del mundo vamos a estar encantados de aclarar vuestras dudas, de deciros lo que la Biblia dice en muchos aspectos de la vida, en el tema de la familia, en el tema de las relaciones humanas, cómo ser buenos trabajadores. La Biblia, aunque parezca un libro antiguo, es un libro que está lleno de sabiduría, porque es un libro que procede de Dios. Así que no tengáis temor cuando nos veáis, abordarnos, preguntarnos las dudas que tengáis. Con mucho gusto os las vamos a responder con la Biblia. Bueno, esto me produce a mí personalmente inquietud personal. ¿Es necesario vestir bien para ser testigo de Jehová? Si es necesario vestir bien para ser testigo de Jehová, te voy a poner un ejemplo a ti y a las personas que nos vean para que entendáis si esto es necesario o no. Imagínate que reciba una invitación en tu casa a una cena importante, quizás con el rey o con algún personaje influyente e importante de la sociedad en que vivimos. ¿Cómo asistirías? ¿Te vestirías de cualquier manera? ¿O irías bien arreglada y bien vestida? O imagínate que ese mismo personaje estando allí en la cena te dijera que vaya ahora a hablarle a otros ciudadanos acerca de un propósito que él tiene. ¿Cómo irías? ¿A que irías también bien arreglado? Pues cuando vamos a nuestras reuniones o a nuestra asamblea, es como si Dios nos invitara a su casa. Así que Dios, que es el Rey del universo, si nos invita a su casa, nuestro deber es ir bien arreglados, ¿verdad? Como haríamos si nos invitara a un rey de origen humano. Y cuando vamos predicando, lo vamos representando a Él, vamos hablando acerca de su propósito. Él es un Dios santo, así que se merece que lo representemos de la forma más digna posible. ¿Quiere decir que vestir bien es vestir con ropa cara? No necesariamente. No hace falta usar ropa de marca ni muy cara. Con que sea una ropa limpia, modesta, decente y vaya bien planchada, es suficiente. Pero que no siempre vamos de corbata, como comprenderéis. Cuando desempeñamos nuestro trabajo, muchos tenemos uniforme de empresa o quizás trabajen en la obra, pues van de albañiles, o cuando vamos al campo nos ponemos ropa deportiva, o cuando vamos a la playa vamos en ropa de baño. Pero cuando hacemos actividades relacionadas con nuestra adoración a Dios, entonces sí consideramos necesario vestir bien, porque estamos representando a Jehová, que es el creador de todas las cosas y que es un Dios santo y puro. Por eso, cuando desempeñamos nuestras labores religiosas, sí vestimos bien. Me gustaría dejar la última pregunta a modo de reflexión para los dos y para toda la gente que nos está viendo. ¿Por qué crees que en estos tiempos tan modernos la gente está tan desvinculada de Dios y de la religión en general? ¿Por qué ha perdido la fe y las costumbres? Esta es una buena pregunta y reflexión. ¿Por qué en estos tiempos tan modernos la gente está cada vez más apartada de Dios y de la religión? Pues hay múltiples factores. Uno de los que más pesa es el mal ejemplo que las grandes religiones del mundo han dado. Se dedican a entrometerse en la política. Tienen a su rebaño prácticamente muertos de hambre en sentido espiritual. La gente que acude a la iglesia escucha realmente una lectura de la Biblia que le aplique en su vida, algo práctico para la vida. No. Quizá una lectura de algunos versículos en una versión con un castellano muy antiguo y donde se dice palabra de Dios y hasta ahí no se dan más explicaciones. Pero la Biblia es un libro muy práctico para nuestros días. Los consejos de la Biblia, aunque terminó de escribirse hace 2000 años, si se ponen en práctica, como ya dije antes, transforman para mejor la vida de las personas. Por eso los testigos de Jehová, en nuestras reuniones, hacemos una lectura de la Biblia que se aplique a la vida diaria de las personas. La Biblia hace que las familias sean más felices. Una institución humana que está siendo tan atacada en estos últimos días. La Biblia da muy buenos consejos que si se ponen en práctica hacen familias fuertes y felices. Dios no quiere que nos apartemos de Él, al contrario, está haciendo esfuerzos constantes porque la humanidad se acerque a Él, porque crea que Él existe. Solo hay que observar las cosas que hay creadas, los animales, la naturaleza, el firmamento. Todo da prueba de la existencia de un Dios que es amor, que es sabio e inteligente, que ha hecho la vida para que disfrutemos de ella, no tan solo para que vivamos 70 o 80 años con tanto ajetreo y calamidad y luego muramos. Como ya dije, el propósito de Dios es que vivamos eternamente, y si Él lo ha prometido, lo va a cumplir, no hay ninguna duda. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Mirad cómo lo dijo su Hijo Jesucristo, según se registra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11,
los versículos 28 al 30. Como ya dije, vuelvo a leer de la Biblia de Jerusalén. Dijo allí Jesucristo: Venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. La Biblia también dice, que no quiero leer directamente de ella porque no se alargue mucho más el vídeo, en la carta de Santiago, capítulo 4 y versículo 8, dice textualmente: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pero la realidad es que este texto sí me gustaría leerlo, para que la audiencia pueda entender por qué hay tanto sufrimiento en el mundo, por qué las personas cada vez se hacen más incrédulas de la existencia de Dios. Lo dice con muy pocas palabras, pero reflexionemos a ver si esto no es así. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 19, dice el versículo: sabemos que somos de Dios. Eso decía el apóstol Juan, pero sabía también otra cosa, y que el mundo entero yace en poder del maligno. Por esta razón, las personas, aunque en su interior busquen a Dios, pero se le hace tan difícil. Hay un ser poderoso que está aquí abismado en la tierra y que su propósito es apartar a las personas de Dios. Los testigos de Jehová luchamos contra el desconocimiento. Queremos que las personas tengan conocimiento de Dios, de su palabra y de su propósito, que se acerquen a Dios y vean cómo Jehová es un Dios de amor, que las está esperando con los brazos abiertos. Ha sido un placer hacer esta entrevista contigo, Alba. Estoy dispuesto a aclarar las dudas que surjan sin ningún problema. Si quieres, tú y la audiencia, no tengo problema en hacer más vídeos como este. Muchas gracias. Hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado mucho. Por favor, si os ha gustado, dejadme un dedito arriba y suscribiros para que yo pueda seguir haciendo más vídeos así.